A ver, hoy vamos a hablar sobre los campos de fuerza. ¿Y qué son los campos de fuerza? Pues en ciencia ficción, un campo de fuerza es una barrera invisible, delgada e impenetrable. Es un escudo bastante efectivo y resistente. Algún día podemos esperar que un inventor bastante ingenioso pueda crear un campo de fuerza lo suficientemente resistente y efectivo. ¿Pero son posibles? Pues sí son posibles. Y yo te voy a explicar cómo es que pueden serlo. Así como la bombilla de Edison revolucionó al mundo, la invención de un campo de fuerza podría afectar toda nuestra vida. Fuera de sus capacidades de defensa, se podrían construir supercarreteras o puentes con solo presionar un botón. Podríamos construir ciudades bajo el agua, donde podríamos cambiar a nuestra propia voluntad los efectos del clima, ya sean tsunamis, huracanes, vientos muy fuertes. Los campos de fuerza podrían reemplazar al vidrio, al acero y al hormigón. Pero antes de avanzar y ver cómo podríamos hacer campos de fuerza para entender el concepto de campo de fuerza, para eso tenemos que remontarnos al siglo XIX con Michael Faraday y su concepto de líneas de fuerza. ¿Y para qué son las líneas de fuerza? Las líneas de fuerza son representaciones gráficas de los campos de fuerza o también de los campos magnéticos. Así que supongamos que tenemos una carga en el vacío y alguien pone una segunda carga a aproximadamente, no lo sé, 1,5 metros de distancia. La segunda carga va a sentir de forma instantánea a la primera carga. Pero ¿cómo es posible? Esa es la pregunta que se hizo Faraday, y de esa pregunta surgió el concepto de campo de fuerza o campo eléctrico, que llegaría a ser algo, una línea llena de información de la primera carga que le avisa a la segunda por su campo eléctrico. Y con este concepto aclarado, pasemos a los campos de fuerza que no solo podrían estar en el papel, sino podrían ser un hecho. Actualmente tenemos 4 candidatas a ser campos de fuerza, y estamos hablando de las 4 fuerzas que rigen en el universo. Todas ellas describen a los campos de fuerza de Faraday. La primera es la gravedad, la fuerza silenciosa que todos nosotros conocemos, la que nos mantiene con los pies sobre la Tierra. Sin la gravedad, la rotación de la Tierra nos lanzaría a unos 16.000 km/h. Pero el problema de la gravedad es que tiene propiedades opuestas a la de un campo de fuerza como en la ciencia ficción, ya que la gravedad es atractiva y no repulsiva. También es muy débil, ya que necesitamos la fuerza de la Tierra entera para traer una pluma al suelo, pero necesitamos solo la fuerza de un dedo para contrarrestar la gravedad de la Tierra. Así que la gravedad está completamente descartada. El electromagnetismo, la gravedad que ilumina nuestras casas y ciudades, la que nos permite maravillas como el internet. Pero hay varias razones por las que no puede ser un campo de fuerza, ya que se puede neutralizar con mucha facilidad con plásticos u otros aislantes que pueden atravesar el campo eléctrico con bastante facilidad, así que el electromagnetismo está descartado. La tercera y cuarta fuerza son la fuerza fuerte y la fuerza débil. La fuerza débil es la desintegración radiactiva, es la fuerza que calienta el centro de la Tierra, y la fuerza fuerte es la que mantiene unido al átomo. La energía del Sol y otras estrellas tienen su origen en la fuerza nuclear, específicamente en la fusión nuclear. Pero el problema con la fuerza nuclear es que es una fuerza de corto alcance porque solo actúa a la distancia del núcleo. De momento, la única forma de manipular esta fuerza, la nuclear, consiste en romper partículas en colisionadores de partículas como el CERN en Suiza, o en bombas nucleares, o en centrales atómicas. Actualmente muchos países e instituciones investigan la fusión nuclear con los generadores tokamak. Podemos encontrar el tokamak ST-40 en Inglaterra, el tokamak chino HL-2M y el proyecto internacional ITER. Este último, ITER, se pondrá en marcha el 2024, así que las fuerzas fuerte y débil están descartadas. Aunque las principales fuerzas del universo no nos permitan hacer un campo de fuerza como en Star Trek, todavía tenemos formas para la creación de campos de fuerza. En primer lugar está la posible existencia de una quinta fuerza aún no vista en laboratorio. En segundo lugar, podríamos usar plasma para imitar ciertas propiedades de un campo de fuerza. Pero, ¿qué es un plasma? Un plasma es algo de la materia parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente y se puede obtener calentando
un gas para convertirlo en plasma. Este término lo introdujo el físico Irving Langmuir en 1928 para definir a este gas ionizado, también llamado el cuarto estado de la materia, detrás de los estados sólido, líquido y gaseoso, respectivamente. El plasma se encuentra en el 99,9% de la materia del universo observable, formado plasma mismo por partículas cargadas. En la Tierra podemos encontrar plasma natural en las capas de la atmósfera, en la magnetosfera y también en la ionosfera, así como en las auroras. También podemos verlos en descargas eléctricas, en el Sol y en el interior de las televisiones plasma. Los átomos de un plasma están rotos, sus electrones están arrancados del átomo, y esto nos permite que a los mismos átomos puedan manipularse con bastante facilidad. Para elaborar un plasma tenemos que calentar un gas a una temperatura suficientemente alta, y además este puede ser moldeado y conformado mediante campos magnéticos y eléctricos. Podríamos decir que una opción de campo de fuerza podría ser una ventana de plasma. Y las ventanas de plasma se inventaron en 1995 por el físico Andy Herskovich. Las desarrolló para resolver el problema de la soldadura de metales con haces de electrones. Y este proceso es mucho más barato y mucho más limpio. Pero hay un pequeño problema. Este tipo de soldadura se tiene que hacer al vacío. El Dr. Herskovich inventó la ventana de plasma para resolver este problema. La ventana de plasma puede calentar un gas a unos 7000 grados centígrados y crea un plasma que queda en los campos eléctrico y magnético. Y dato interesante, con ciertos gases el plasma puede tomar cierto color. Por ejemplo, si calentamos un gas argón toma un brillo azul, pero aún la ventana de plasma no garantiza que sea impenetrable. Tener un campo de fuerza realista, tendríamos que tener varias capas de tecnologías distintas. La primera capa, la externa, sería una ventana de plasma supercargada, calentada a una temperatura lo suficientemente elevada para vaporizar metales. Una segunda capa sería una red de haces de láser de alta energía que calentaría los objetos y los vaporizarían. Hoy en día contamos con armas láseres en algunos ejércitos tales como los de Israel o Turquía o Estados Unidos. Así que si seguimos investigando en este campo, podríamos tener esta red. Y bueno, de este tipo de armas hablaremos en otro video. Y como una tercera capa tendríamos una red o malla de nanotubos de carbono, que son tubos muy pero muy minúsculos. Y eso no es posible hoy en día. Tal vez en un futuro sí lo sea. Y muy posiblemente esta malla sería muy resistente y sería invisible, porque el grosor de cada nanotubo sería del grosor de un átomo. Pero este campo de fuerza no sería del todo eficiente como en las películas, porque sería transparente y no podría detener un haz de láser. Estamos diciendo que en una batalla de cañones láser no nos serviría un campo de fuerza como el que lo describimos. A no ser que nuestro campo de fuerza tenga tecnología fotocromática, así como las gafas de sol o los lentes que se oscurecen dependiendo a cuánta luz solar llegue. Pero bueno, veamos qué pasa en el futuro. Otra función de los campos de fuerza fuera de la construcción o de la defensa, como hemos visto anteriormente, puede ser de que estos mismos campos de fuerza nos sirvan como plataforma para desafiar la gravedad. Pero tenemos un pequeño gran problema. Los dispositivos antigravedad son imposibles con las leyes de la física que hoy conocemos. Pero las patinetas y los autos flotantes ampliados magnéticamente podrían hacerse realidad en el futuro. Y estamos diciendo que podríamos tener la posibilidad de levitar cosas muy grandes a nuestra voluntad. Todo eso sería posible con superconductores a temperatura ambiente. Y bueno, más adelante hablamos de eso. Con ellos podríamos levitar cosas con campos de fuerza magnéticos. El principio de que los polos se repelen puede usarse para levantar pesos muy grandes del suelo. Existen unos dispositivos, y su nombre es Malbec, que son de levitación magnética, que usan algunos trenes que son muy rápidos en Alemania o Japón. Pero estos dispositivos son muy caros. Y una manera para que sean mucho más eficientes sería usar superconductores enfriados muy cerca del cero absoluto. Y hablando mucho de superconductores, ¿qué es la superconductividad? La superconductividad es la propiedad que tienen ciertos materiales para conducir la corriente eléctrica sin resistencia y sin pérdida de energía en determinadas condiciones, ya sea a temperaturas muy bajas o muy altas, o a precisiones extremadamente altas. Por ejemplo, si hiciéramos circular
la electricidad en una bobina superconductora, la electricidad circularía durante millones de años sin ninguna pérdida de su energía. Con estas corrientes eléctricas tendríamos potentes electroimanes de increíble potencia. El problema es que son muy caros de mantener los electroimanes en líquido superenfriado. En 1986 se descubrieron los superconductores a alta temperatura, que se hacen superconductores a unos 90 grados sobre el cero absoluto o 90 grados Kelvin. Y durante muchos años los físicos han buscado superconductores a temperatura ambiente sin éxito, hasta hace muy poco, ya que hace unos meses salió un artículo de la revista Nature que habla sobre el descubrimiento acerca de un superconductor a temperatura ambiente, a unos 15 grados Celsius. Y se trata de un pequeño cristal que es una combinación de carbono, hidrógeno y azufre. ¡Excelente! Pero tenemos un pequeño gran problema, ya que para que este material se haga superconductor tiene que ejercerse una presión igual a 2,6 millones de atmósferas. Esta presión es extremadamente alta, ya que tomando en cuenta que una atmósfera es lo que percibimos al nivel del mar, con 21 atmósferas el cuerpo humano ya no resiste más. Con 130 atmósferas nuestra cabeza podría explotar y no es viable de momento. Sin embargo, es un primer paso porque queda investigar bien las propiedades de este material. Una propiedad muy importante de la superconductividad es el efecto Meissner. Para que entendamos, si colocamos un imán sobre un superconductor, el imán va a levitar, como si lo mantendría una fuerza invisible flotando. Otra forma de verlo es que los campos magnéticos no pueden entrar a un superconductor. De lo contrario, si un campo magnético entra al superconductor, el primero sería expulsado. Utilizando el efecto Meissner, podríamos imaginar que en un futuro las carreteras estarían hechas de cerámicas especiales y usaríamos estas carreteras con imanes en los autos o en nuestros cinturones, o no lo sé, hay que usar un poco la imaginación. Bajo estas premisas, podemos decir que en teoría, si llevamos un cinturón de superconductores o zapatos superconductores, podríamos levitar y podríamos volar, lo que sería increíble. Para concluir, los campos de fuerza, como los describe la ciencia ficción, lamentablemente no son posibles, porque no encajan con las 4 fuerzas que rigen en el universo. Pero desde un punto de vista mucho más realista, es posible, pero complejo, como lo vimos a lo largo del video, y quizás sea en un futuro realmente posible. En fin, bueno, para terminar, este video ha sido gracias a este librito, La física de lo imposible de Michio Kaku, un libro muy fácil de leer, muy bonito, muy bien explicado. Y dicho esto, es turno para ti. ¿Qué otras alternativas propondrías para crear campos de fuerza? ¿Qué utilidades más le darías a un campo de fuerza? ¿Puede ser realmente viable para el desarrollo de la sociedad en el futuro? Puedes dejar tus respuestas en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo, y suscríbete más si quieres más contenido, que si bien este es un primer video, voy a crear mucho más contenido y mucho más variado. Y bueno, no te olvides que con el suficiente estudio todos podemos hacer ciencia. Y nos vemos en el siguiente video. Tengo que quitar esta mierda.